Arabia Saudí acaba de tomar una decisión que marca un antes y un después en la historia del poder mundial y Donald Trump ni siquiera se dio cuenta cuando ocurrió, porque lo que estamos presenciando no es un escándalo ruidoso ni una guerra declarada, sino el colapso silencioso del sistema que durante 5 décadas permitió a Estados Unidos dominar la economía global sin competir realmente, el sistema de petrodólar, un mecanismo invisible que sostuvo el privilegio monetario estadounidense durante medio siglo y que hoy empieza a desmoronarse, desde su núcleo más sensible, el petróleo. Durante 50 años Estados Unidos vivió por encima de sus posibilidades gracias a un acuerdo aparentemente técnico pero profundamente político que obligaba al mundo entero a usar dólares para comprar energía, lo que le permitía imprimir dinero sin consecuencias reales, financiar déficits gigantescos y sostener un imperio económico y militar sin el respaldo productivo que cualquier otro país necesitaría, pero todo ese poder dependía de una sola cosa: la voluntad de Arabia Saudí de seguir vendiendo su petróleo exclusivamente en dólares. Donald Trump creyó que ese control era absoluto, que los saudíes eran vasallos permanentes protegidos por la fuerza militar estadounidense, pero esa creencia fue el error estratégico más grave de toda su presidencia. Porque cuando confundes una alianza con una subordinación, terminas provocando exactamente la ruptura que temes. El momento decisivo llegó a comienzos de junio del año 2024 cuando una llamada privada entre Trump y el rey Salmán cambió para siempre el equilibrio energético mundial, una conversación que Trump esperaba que fuera una consulta rutinaria y que terminó siendo una notificación histórica. Arabia Saudí ya no renovaría automáticamente el acuerdo del petrodólar y empezaría a evaluar vender su petróleo en otras monedas según el comprador, ya fueran yuanes chinos, rublos rusos, rupias, indias o monedas locales. Trump interpretó ese mensaje como un simple chantaje táctico, una maniobra negociadora sin consecuencias profundas, pero en realidad estaba escuchando el anuncio del fin del sistema que sostenía el poder real de Estados Unidos. Porque el petrodólar no era solo un acuerdo comercial. Era el corazón del privilegio exorbitante estadounidense, la razón por la cual cualquier país que necesitara petróleo tenía que conseguir dólares primero, generando una demanda artificial constante que permitía a Washington exportar inflación e importar bienes reales, vivir el trabajo del resto del mundo y financiar su poder militar con papel impreso. Ese sistema nació después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro a comienzos de la década de los 70 y fue reforzado por un pacto secreto mediante el cual Arabia Saudí se comprometía a vender petróleo solo en dólares y reinvertir sus excedentes en bonos del tesoro, mientras Estados Unidos garantizaba protección militar total al reino saudí. Durante décadas funcionó a la perfección. Pero Trump nunca entendió que ese poder no era permanente ni garantizado, sino prestado y condicionado. La primera grieta apareció cuando Trump empezó a usar el dólar como arma política, imponiendo sanciones, congelando activos y expulsando países del sistema financiero internacional, demostrando que el dólar ya no era una moneda neutral sino un instrumento de coerción. Para Arabia Saudí eso representaba un riesgo existencial. Porque, ¿cómo mantener relaciones estables con China, Rusia o Irán si Estados Unidos podía sabotear cualquier transacción financiera con una decisión política? La segunda grieta surgió cuando China se convirtió en el mayor comprador de petróleo saudí y empezó a proponer algo que antes parecía impensable pero ahora resultaba lógico: pagar directamente en yuanes y evitar el riesgo de sanciones. La tercera grieta fue el desprecio público, cuando Trump empezó a humillar a Arabia Saudí culpándola abiertamente por los precios de petróleo, tratándola como subordinada y no como aliada, sin entender que en política internacional el respeto público vale más que cualquier promesa militar cuando existen alternativas reales. China ofrecía mercados gigantescos y tecnología, Rusia cooperación energética y militar sin condiciones ideológicas, India relaciones comerciales crecientes sin interferencia geopolítica, y Arabia Saudí empezó a entender que depender exclusivamente de Washington ya no era seguridad, era vulnerabilidad. La ruptura definitiva llegó cuando Trump amenazó públicamente con retirar la protección militar si los saudíes no bajaban los precios del petróleo de inmediato, un ultimátum que confirmó todas las sospechas del reino. Estados Unidos no los veía como aliados sino como activos. 3 días después, Arabia Saudí autorizó conversaciones formales para vender petróleo en yuanes, no como castigo, sino como estrategia de supervivencia en un mundo donde Estados Unidos ya no era confiable. Trump respondió con amenazas, acusaciones de traición y retórica agresiva, sin darse cuenta de que cada palabra confirmaba la necesidad saudí de buscar alternativas. Finalmente, Arabia Saudí anunció que evaluaría cada venta de petróleo caso por caso en la moneda más conveniente, rompiendo la exclusividad del dólar y activando un proceso imparable, porque cuando la exclusividad desaparece, el monopolio colapsa por su propia lógica. Si se puede vender en yuanes a China, también se puede vender en rublos a Rusia,
en rupias a India y en euros a Europa, y así comenzó la desdolarización acelerada del comercio energético mundial. Cuando Trump comprendió que había perdido el control del petróleo, no recurrió a la diplomacia ni a la reconstrucción de alianzas. Hizo lo único que sabe hacer: buscar confrontaciones más fáciles, amenazar a países más débiles, escalar conflictos comerciales y usar a México como válvula de escape para simular poder. Pero nada de eso detiene el proceso de fondo. Cada transacción energética fuera del dólar demuestra que el monopolio estadounidense es opcional, no inevitable. Y cuando el mundo entiende que algo es opcional, deja de someterse voluntariamente. El colapso del petrodólar no solo afecta a la diplomacia, afecta directamente tu vida diaria, el precio del combustible, el poder adquisitivo de tu salario, el costo de tus deudas, porque durante décadas la hegemonía del dólar permitió a Estados Unidos exportar inflación mientras sus élites vivían por encima de sus medios. Ahora Estados Unidos se enfrenta a un mundo donde tiene que competir de verdad, donde su moneda debe ofrecer valor real y no solo respaldo militar, donde el poder ya no se impone, se gana. Trump destruyó el sistema que sostenía el poder estadounidense creyendo que lo estaba reforzando, confundió intimidación con influencia, miedo con respeto y ruido con autoridad. El mundo ya aprendió que se puede prosperar sin someterse al monopolio monetario. China lo demostró construyendo la mayor base manufacturera del planeta, Rusia resistiendo sanciones y diversificando socios, India negociando acuerdos directos, y ahora Arabia Saudí eligiendo soberanía económica. El verdadero pánico del establishment estadounidense no es militar, es monetario, porque cuando pierdes el control del dinero, el poder militar se vuelve más caro y menos efectivo. Mantener cientos de bases en el extranjero deja de ser viable cuando nadie está obligado a financiarte indirectamente usando tu moneda. Estados Unidos tendrá que elegir entre sostener un imperio militar o construir una economía productiva real, porque ya no puede tener ambas cosas en el subsidio oculto del petrodólar. Esa elección definirá el resto del siglo y marcará si Estados Unidos logra reinventarse o declina aferrado a un privilegio que ya murió. El petrodólar no desaparecerá de un día para otro, pero su colapso ya comenzó y cada error diplomático lo acelera, porque ningún sistema basado en la confianza puede mantenerse por la fuerza una vez que esa confianza se rompe. Trump prometió hacer grande a Estados Unidos, pero terminó firmando el certificado de defunción del sistema que lo hacía poderoso sin competir. Y mientras sigue gritando contra enemigos menores, el mundo construye silenciosamente un orden financiero donde Estados Unidos ya no es indispensable. Arabia Saudí no traicionó a Trump por malicia, lo hizo por supervivencia, y Trump, sin darse cuenta, se traicionó a sí mismo primero. Y esa traición final, que muchos aún no alcanzan a dimensionar, no es solo un episodio más de la política internacional, sino la señal inequívoca de que el mundo ha entrado en una etapa completamente distinta. Una etapa en la que el poder ya no se concentra en un solo país ni en una sola moneda, sino que se distribuye entre múltiples polos que compiten, negocian y construyen alternativas. El colapso progresivo del petrodólar significa que Estados Unidos ya no puede financiar su estilo de vida imperial simplemente imprimiendo dinero y exportando las consecuencias al resto del planeta. Significa que cada vez más países están aprendiendo que no necesitan someterse a un sistema diseñado para beneficiar a una sola nación a costa del trabajo global. Durante décadas, el ciudadano promedio nunca fue informado de que su salario, sus precios y su estabilidad económica estaban ligados a un acuerdo energético firmado en la década de los 70, un acuerdo que permitía que una élite financiera viviera de la extracción y no de la producción, mientras se vendía la ilusión de prosperidad infinita. Ahora esa ilusión se desvanece lentamente, y con ella cae el mito de que la hegemonía monetaria estadounidense era natural o eterna. La transición que estamos viviendo no será suave ni ordenada, estará llena de tensiones, crisis, ajustes dolorosos y conflictos políticos internos. Porque cuando un imperio pierde su principal fuente de financiamiento silencioso, la factura siempre termina llegando a la población. Estados Unidos tendrá que enfrentar algo que evitó durante medio siglo, la necesidad de reconstruir su base productiva, de invertir en industria real, de competir en calidad, innovación y eficiencia en lugar de imponer condiciones mediante sanciones y amenazas. Ese cambio exige un tipo de liderazgo que entienda la cooperación más que la coerción, la diplomacia más que la intimidación y la creación de valor más que la extracción de riqueza ajena. Trump, atrapado en la nostalgia de un mundo que ya no existe, representa exactamente lo contrario de esa adaptación necesaria. Un liderazgo anclado en el pasado que intenta resolver problemas estructurales del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Mientras tanto, el resto del mundo avanza, construyendo sistemas de pago alternativos, acuerdos bilaterales, monedas regionales y mecanismos financieros que reducen la dependencia del dólar, no por ideología,
sino por pragmatismo y supervivencia. Cada uno de esos pasos debilita un poco más el antiguo monopolio y refuerza la idea de que la soberanía económica es posible. Lo que viene no es el caos absoluto, como algunos intentan vender, sino un reequilibrio histórico, un mundo donde ningún país puede vivir indefinidamente del trabajo de los demás sin ofrecer algo real a cambio. El fin del petrodólar no es solo el fin de un sistema monetario, es el fin de una mentalidad imperial que confundió poder con privilegio heredado. A partir de ahora, las naciones que prosperen serán aquellas capaces de generar valor genuino, respetar a sus socios y adaptarse a un entorno multipolar donde la cooperación pesa más que la amenaza. Estados Unidos aún tiene la capacidad de reinventarse, pero esa reinvención exige reconocer que el viejo modelo murió, que la grandeza no se impone, se construye y que el mundo ya no gira alrededor de un solo centro. Esa es la verdadera historia que se está escribiendo hoy, silenciosa, profunda e irreversible, mientras muchos aún miran hacia otro lado sin comprender que el suelo bajo sus pies ya cambió para siempre. Y para comprender hasta dónde puede llegar este proceso es necesario ir todavía más profundo, porque el fin del petrodólar no es un evento aislado ni una simple decisión saudí. Es la manifestación visible de una transformación estructural del sistema económico mundial que llevaba décadas gestándose en silencio. Durante mucho tiempo, Estados Unidos confundió estabilidad con obediencia y dependencia con lealtad. Creyó que mientras controlara las rutas financieras y energéticas podía dictar las reglas del juego sin consecuencias, pero esa lógica empezó a romperse en el momento en que otras potencias comprendieron que el verdadero riesgo no era desafiar a Washington, sino seguir dependiendo de él. Cada sanción impuesta, cada cuenta congelada, cada exclusión del sistema financiero internacional funcionó como una lección práctica para el resto del mundo, demostrando que el dólar no era un refugio seguro, sino un arma política que podía volverse contra cualquiera en cualquier momento. Esa toma de conciencia fue lenta, pero una vez iniciada se volvió imparable, porque ningún país que piense a largo plazo puede aceptar que su comercio, su energía y su estabilidad dependan de la voluntad política de un solo actor externo. Arabia Saudí, lejos de actuar por impulsos ideológicos o por traición emocional, actuó como lo hacen los estados que quieren sobrevivir en un mundo inestable, diversificando riesgos, ampliando opciones y reduciendo dependencias críticas. En ese sentido, la decisión saudí no es una anomalía, es un precedente, un mensaje claro para el resto de productores y consumidores de energía del planeta. Si el principal exportador de petróleo del mundo puede vender su producto sin exigir dólares, entonces cualquier otro país puede plantearse hacer lo mismo. Y cuando esa idea se normaliza, el antiguo sistema pierde su poder coercitivo. El impacto real de este cambio no se mide solo en mercados financieros o reservas internacionales, se mide en la capacidad futura de Estados Unidos para sostener su modelo económico interno. Durante décadas, la hegemonía del dólar permitió postergar decisiones difíciles, desindustrializar regiones enteras, sustituir producción por especulación financiera y mantener un nivel de consumo que no estaba respaldado por una base productiva equivalente. Ese desequilibrio fue posible porque el mundo absorbía los dólares excedentes, pero cuando esa absorción se reduce, las contradicciones internas salen a la superficie con violencia. Inflación persistente, endeudamiento insostenible, tensiones sociales y polarización política son síntomas de un sistema que ya no puede ocultar sus límites estructurales. Y aquí es donde el relato oficial se quiebra, porque durante años se dijo que la fortaleza del dólar era una bendición universal, cuando en realidad funcionaba como un impuesto invisible al resto del mundo y como un anestésico interno que evitaba reformas profundas. El colapso gradual del petrodólar obliga a Estados Unidos a enfrentar su realidad sin anestesia, a competir en condiciones más cercanas a las que enfrentan el resto de las naciones, a producir más de lo que consume o aceptar un declive relativo. Esta transición no significa la desaparición inmediata del dólar ni el colapso total del sistema financiero estadounidense, pero sí marca el fin de su posición incuestionable, el paso de una moneda obligatoria a una moneda que debe ganarse la confianza día a día. Y en ese nuevo escenario, la confianza no se construye con amenazas, se construye con estabilidad, previsibilidad, respeto a las reglas y una economía real que genere valor. Mientras tanto, el resto del mundo aprende rápidamente, crea mecanismos de compensación directa, fortalece monedas regionales, establece acuerdos energéticos bilaterales y desarrolla infraestructuras financieras paralelas que reducen la exposición al sistema tradicional. Cada uno de esos pasos parece pequeño de forma aislada, pero juntos forman una red alternativa que debilita progresivamente el centro antiguo. Lo más irónico de todo este proceso es que Estados Unidos aún tiene los recursos humanos, tecnológicos y productivos para adaptarse y prosperar en este nuevo mundo,
Pero esa adaptación exige abandonar la mentalidad imperial y aceptar que el liderazgo del futuro no se basa en imponer, sino en ofrecer. Trump simboliza el choque entre esas dos eras, un líder que intentó recuperar el pasado acelerando su desaparición, que creyó que gritar más fuerte equivalía a ser más poderoso, sin entender que el poder real en el siglo XXI es silencioso, estructural y paciente. El mundo que emerge tras el petrodólar no será perfecto ni justo automáticamente, pero sí será más equilibrado, menos dependiente de un solo centro y, paradójicamente, más estable a largo plazo, porque ningún sistema basado en privilegios perpetuos puede sostenerse indefinidamente. La historia demuestra que todos los imperios caen no cuando pierden fuerza militar, sino cuando su modelo económico deja de ser viable, y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. El fin del petrodólar no es el fin del mundo, es el fin de una ilusión, la ilusión de que un solo país podía vivir eternamente del trabajo de todos los demás sin pagar el precio. Ese precio ahora empieza a cobrarse, lentamente, silenciosamente, pero de forma inexorable, y marcará el rumbo de las próximas décadas para Estados Unidos y para el sistema internacional en su conjunto. Y para entender hasta dónde puede llegar esta transformación hay que mirar no solo las grandes potencias, sino el comportamiento colectivo del sistema internacional, porque cuando un pilar central se debilita, todo el edificio comienza a reacomodarse. El mundo ya no se mueve por lealtades ideológicas rígidas, se mueve por cálculos de riesgo, por eficiencia económica y por supervivencia estratégica, y en ese nuevo tablero el dólar dejó de ser una certeza incuestionable para convertirse en una variable más. Durante décadas, los países aceptaron las reglas del juego no porque fueran justas, sino porque no existían alternativas viables, pero esa falta de alternativas fue exactamente lo que cambió. La acumulación de sanciones, guerras comerciales y presiones financieras enseñó al mundo una lección fundamental. Depender de una sola moneda y de un solo centro de poder no es estabilidad, es fragilidad. Cada país que sufrió bloqueos financieros aprendió a protegerse. Cada país que vio congeladas reservas entendió que la soberanía monetaria no es un lujo, es una necesidad. Y ese aprendizaje colectivo está reescribiendo las reglas sin necesidad de una revolución formal. Lo que antes parecía impensable ahora se vuelve cotidiano. Acuerdos energéticos en monedas locales, intercambios directos sin pasar por bancos occidentales, sistemas de compensación regionales, bancos de desarrollo alternativos y nuevas infraestructuras financieras que funcionan en paralelo al viejo sistema. Nada de esto surge de la noche a la mañana, pero una vez en marcha adquiere una inercia propia que ni siquiera Estados Unidos puede detener con amenazas. El error histórico de Trump fue acelerar este proceso creyendo que la fuerza podía reemplazar la confianza, cuando en realidad la fuerza solo revela el miedo de quien la ejerce. Cada ultimátum, cada amenaza pública, cada intento de humillación diplomática no reforzó el dominio estadounidense, lo erosionó, porque confirmó que el sistema dependía más de la coerción que del consenso. Y cuando un sistema necesita coerción constante para sostenerse, ya está condenado. Arabia Saudí entendió algo que Trump nunca quiso aceptar, que el mundo había cambiado estructuralmente y que aferrarse al viejo orden era más peligroso que adaptarse al nuevo. Esa comprensión no surgió de un día para otro. Fue resultado de años observando cómo Estados Unidos usaba su poder financiero sin medir las consecuencias, cómo convertía aliados en rehenes y socios en subordinados. En ese contexto, diversificar monedas no fue un acto de rebeldía, fue un acto de autopreservación. Y una vez que el principal nodo del sistema energético toma ese camino, el resto lo sigue por simple lógica. El impacto psicológico de esta transición es tan importante como el económico, porque el poder del dólar siempre fue en gran parte una cuestión de fe colectiva, la creencia compartida de que no existía alternativa. Cuando esa creencia se rompe, aunque sea parcialmente, el sistema entra en una fase irreversible de transformación. Estados Unidos se enfrenta ahora a una verdad incómoda. Su prosperidad pasada no fue solo resultado de innovación y trabajo, sino también de un privilegio estructural que ya no está garantizado. Reconocer eso no significa negar sus capacidades reales, significa aceptar que el futuro exige competir en igualdad de condiciones. Pero competir implica invertir en educación, infraestructura, industria, ciencia y cohesión social, no en intimidación permanente. Implica abandonar la lógica de suma cero y comprender que la influencia duradera se construye cuando otros países quieren cooperar contigo, no cuando se ven obligados a hacerlo. El problema es que esta transición ocurre en medio de una profunda polarización interna, lo que dificulta cualquier proyecto de adaptación coherente. Mientras tanto, el resto del mundo no espera. Sigue avanzando,
construyendo relaciones más horizontales, explorando nuevas formas de integración económica y reduciendo gradualmente su exposición a un sistema que ya no consideran confiable. El fin del petrodólar no significa que Estados Unidos desaparezca del escenario global, significa que pierde su posición automática de árbitro único. A partir de ahora, su influencia dependerá de lo que aporte, no de lo que imponga. Esa es una diferencia radical que muchos aún no asimilan. Históricamente, los imperios que no supieron adaptarse a este momento terminaron aferrándose la fuerza hasta agotar sus recursos, mientras otros que aceptaron el cambio lograron reinventarse. Estados Unidos está exactamente en ese punto de inflexión. El legado de Trump quedará marcado no por lo que intentó proteger, sino por lo que aceleró sin entenderlo el final de una era de privilegio monetario disfrazado de liderazgo. El mundo posterior al petrodólar será más competitivo, más complejo y menos predecible, pero también más honesto, porque obligará a todos, incluidos los estadounidenses, a enfrentar una realidad básica: nadie puede vivir indefinidamente de trabajo ajeno sin pagar el precio. Ese precio ahora empieza a manifestarse, no como un colapso espectacular, sino como un desgaste continuo que redefine prioridades, alianzas y modelos económicos. Y mientras muchos siguen atrapados en debates superficiales y conflictos secundarios, la transformación real avanza en silencio, reordenando el poder global desde sus cimientos, marcando el inicio de un siglo donde la verdadera fuerza ya no será imponer reglas, sino ser capaz de sobrevivir y prosperar sin privilegios heredados. Y al llegar a este punto es imposible no reconocer que lo que está ocurriendo no es simplemente un reajuste técnico del comercio energético, sino una mutación profunda de la lógica que gobernó el mundo durante más de medio siglo. El sistema de petrodólar funcionó porque combinó poder militar, dominio financiero y ausencia de alternativas reales, pero cuando esas tres columnas dejan de sostenerse al mismo tiempo, el edificio entero entra en una fase de desgaste irreversible. No se derrumba de golpe, no cae con un estruendo visible, se agrieta lentamente, se vacía por dentro y pierde su capacidad de imponer obediencia. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La decisión saudí es solo la señal más clara de un proceso que ya estaba en marcha, una confirmación pública de algo que muchos gobiernos ya habían entendido en privado: que el mundo unipolar terminó y que seguir actuando como si no fuera así es una receta segura para el fracaso. El verdadero drama para Estados Unidos no es perder poder relativo, porque todas las potencias lo pierden y lo ganan a lo largo de la historia. El verdadero drama es haber desperdiciado décadas de ventaja estructural sin preparar una transición ordenada hacia un modelo sostenible. En lugar de usar ese privilegio para fortalecer su base productiva, modernizar su industria y construir una economía equilibrada, eligió profundizar la financiarización, la desigualdad y la dependencia del consumo financiado con deuda. El petrodólar permitió esconder esas debilidades bajo una apariencia de fortaleza permanente, pero ahora que ese velo se levanta, las contradicciones quedan expuestas. El colapso progresivo del monopolio del dólar obliga a enfrentar una pregunta que había sido pospuesta durante generaciones: ¿qué ofrece realmente Estados Unidos al mundo más allá de su moneda y su poder militar? En el nuevo orden que se está formando, esa pregunta será decisiva. Los países que logren responderla con producción real, tecnología útil, cooperación estable y respeto mutuo tendrán influencia. Los que no, quedarán relegados sin importar cuántas amenazas pronuncien. Trump encarna la incapacidad de comprender esta nueva lógica, porque su idea de poder siempre estuvo ligada a la imposición y al miedo, no a la creación de valor compartido. Al acelerar la ruptura del sistema que sostenía el privilegio estadounidense, creyó que estaba demostrando fuerza, cuando en realidad estaba demostrando dependencia de un modelo agotado. La historia suele ser implacable con este tipo de errores, porque no juzga intenciones, juzga resultados. Y el resultado de esta etapa es claro: el mundo aprendió que puede funcionar sin el dólar como eje obligatorio, que puede comerciar, financiarse y desarrollarse sin someterse a un solo centro de poder. Ese aprendizaje no se va a olvidar, incluso si algunos intentan revertirlo. El futuro inmediato estará lleno de tensiones, ajustes económicos, conflictos políticos y debates internos intensos, especialmente en Estados Unidos, porque adaptarse a un mundo multipolar exige renunciar a certezas cómodas y aceptar límites reales. Pero también abre una oportunidad histórica: la posibilidad de construir un sistema internacional más equilibrado, donde el poder se base menos en la extracción y más en la producción, menos en la coerción y más en la cooperación. El fin del petrodólar no es el fin del mundo, es el fin de una anomalía histórica, un periodo en el que un solo país pudo vivir del trabajo global sin ofrecer un equivalente justo. Ese periodo se cierra lentamente, pero de forma definitiva. Trump no será recordado como el hombre que hizo grande a Estados Unidos, sino como el líder que,
Sin comprenderlo, aceleró el final del sistema que le daba una grandeza artificial. Arabia Saudí no destruyó el petrodólar por venganza ni por ideología, lo hizo porque entendió antes que otros que la supervivencia en el siglo XXI exige opciones, no lealtades ciegas. Y esa misma lógica se está extendiendo por todo el planeta. El mundo ya eligió diversificar, ya eligió no depender de un solo centro, ya eligió un camino más complejo pero también más honesto. Lo que queda por ver es si Estados Unidos será capaz de reinventarse dentro de ese nuevo orden o se seguirá aferrándose a un pasado que ya no existe. Esa es la verdadera pregunta que define esta historia y que marcará el rumbo de las próximas décadas. El petrodólar se está apagando, no con una explosión, sino con un silencio que dice más que cualquier discurso, y en ese silencio se está escribiendo el final de una era y el comienzo de otra completamente distinta.